En esta última reflexión nos toca el Evangelio conocido como la multiplicación de los panes. Y para empezar y ponernos un poco en clima, la homilía 50 de San Juan Crisóstomo o de San Mateo nos puede servir como un resumen de la opinión de los santos padres sobre los frutos eficaces de la Eucaristía y cómo debemos proceder. Dice así: ¿quieren de verdad honrar el cuerpo de Cristo? No consientan que esté desnudo. No lo honren aquí con vestidos de seda y fuera dejen padecer frío y desnudez. ¿Qué le aprovecha al Señor que su mesa esté llena toda de vasos de oro si Él se consume de hambre? Sacien primero su hambre y luego, de lo que les sobre, adornen también su mesa. Al hablar así, no es que nos prohíba que también en el ornato de la iglesia se ponga empeño a lo que les exhorto. Antes que eso, se procure el socorro de los pobres. Mientras adornás pues la casa, no abandones a tu hermano en la tribulación, pues él es templo más precioso que el otro. San Basilio, por otro lado, nombre eucarístico, había creado una ciudadela de la caridad en Cesarea. Esto nos lleva a pensar varias cosas, ¿no? Basta enumerar la enorme proliferación de asociaciones en torno a la Eucaristía, y hay un hecho que habla bastante alto, también el elevado número de comuniones. Pero aparece una contracara. Somos también un pueblo poco comunitario, poco unido alrededor del altar y del altar de la vida. Nuestra postura cristiana muchas veces adolece de individualismo y está profundamente afectada de exclusivismo y de interés privado. Y la pregunta viene: ¿qué pasa que no acabamos de superar nuestro viejo individualismo? ¿Qué extraño y envejecido mal entorpece la eficacia enorme y unificante de la Eucaristía? ¿Por qué la unión simbólica en el templo no tiene realidad al otro lado de las puertas de la iglesia? Sería triste concluir que no comulgamos bien. No se trata de que nos acerquemos a la Sagrada Mesa sin las disposiciones exigidas por el derecho, ayuno, pureza de conciencia. Se trata de algo más sencillo, pero más profundo, más elemental. La actitud y cómo encarnamos realmente el Evangelio de Jesucristo. La liturgia o las lecturas de este día nos presentan una lección mucho más concreta de la Eucaristía con el pan material, cuya multiplicación para atender a la multitud hambrienta es propuesta como símbolo eucarístico. La situación de aquella gente de la que seguía a Jesús era similar a la de muchos de los hombres de hoy. Despedida de gente, dijeron a Jesús, y que se vayan a las aldeas más cercanas a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un descampado, dicen los discípulos. En el descampado está la mayoría de la humanidad carente de las necesidades más vitales de pan, de techo. Pero sin embargo, inesperadamente Jesús invita a sus discípulos a realizar el milagro. Denles ustedes de comer. Y como ellos piensan que el milagro consiste en multiplicar los alimentos, le contestan: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente. Eran unos 5.000 hombres. La vía de salida que ellos piensan para resolver el problema es inviable. Se trata de comprar. Pero Jesús trata de mostrarles que comprar no es el camino. Díganles que se echen en grupos unos 50, les dice Jesús. Lo hicieron. Y todos se echaron.
Y él, tomando los 5 panes y los 2 pescados, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Los discípulos, por un lado, quieren evadir el problema despidiendo a la gente y que cada uno se las arregle como pueda, pero Jesús no acepta esta evasión. Denles ustedes mismos de comer. Jesús no hace magia. No es un prestidigitador que simplemente saca panes del sombrero. Necesita un contexto, una actitud en los que los destinatarios tengan una parte activa, colaboren. No podía hacer milagros donde no encontraba fe. Siempre nos dicen eso los evangelios. Y desafiados por el maestro, los discípulos recurren a la lógica mercantil, a arreglarlo con dinero, comprando. Pero se dan cuenta que no tienen, y Jesús no piensa resolver el problema desde la mentalidad mercantil. El dinero sabemos que todo no lo resuelve, y a veces incluso todo lo corrompe. Jesús manda sentarse a la gente. Evidentemente el dato quiere decir algo. Tiene un valor simbólico porque en sí mismo sería irrelevante para una simple multiplicación de panes. La tradición ha visto aquí siempre el valor de la vida en comunidad, la superación del individualismo, siéntense en grupos de 50, la organización popular en grupos de 50. Quizás quiere decir esto que todo cristiano, tal vez por el mero hecho de ser humano y ciudadano solidario de este mundo, tiene que participar en algún grupo simbólicamente, grupo de 50, que se sienta para reflexionar sobre cómo resolver el problema del hambre. Jesús parte de lo que se tiene. Aunque sea tan poco, como 5 panes y 2 pescados, la multiplicación en realidad no fue sino una división, un reparto prolongado, un poner todo lo que se tenía a disposición de todos. Cuando se parte y se reparte sin egoísmo, hay mucho más de lo que parece. La sociedad de consumo nos tiene acostumbrados al milagro de la multiplicación de los bienes materiales. Hoy día se fabrica casi todo en serie. Hay más alimentos que nunca, más cultura, más desarrollo, más riqueza en la tierra. Sin embargo, y siendo esto muy necesario, hace falta poner urgentemente en marcha otro milagro aún mayor, más difícil de realizar. Se trata del milagro del reparto, de lo que hay entre los que estamos practicando la comunión de bienes. Porque si la sociedad de consumo realiza a diario la multiplicación de panes y peces en clave moderna, sin embargo, paradójicamente, cada día aumentan en la humanidad las carencias más radicales, la miseria más increíble, el subdesarrollo más inhumano, la ignorancia más brutal, la falta de cultura más absoluta. Del milagro de la multiplicación de los bienes de consumo se benefician solamente unos pocos que se han habituado a lucrarse y a enriquecerse en detrimento de la inmensa mayoría de los que habitan el planeta Tierra. Por eso no se trata ya de multiplicar, sino de dividir. Al menos este es el camino que Jesús enseña en el relato que conocemos como la multiplicación de los panes, pues la palabra multiplicación no aparece en él. Jesús no compra ni multiplica, sino que parte y reparte. Tal vez este sea el camino para salir de este callejón sin salida en el que nos encontramos los humanos, partir el pan entre todos, partirse por los demás, repartir, dividir entre todos. Eso es lo que la técnica, gracias a Dios, ha conseguido multiplicar. Y este es el símbolo de la Eucaristía, un pan, cuerpo, persona, que se parte y se entrega como alimento que genera vida alrededor. Seguramente habrá alguien que piense que para el evangelista y para Jesús todos estos detalles eran irrelevantes, no tenían valor simbólico, y que lo único que hubo fue una pura y simple multiplicación milagrosa como la que pudiera haber hecho un mago. Sin embargo, creer eso sería caer en un fundamentalismo erróneo. Cuando hablamos de la Eucaristía como la presencia real, cuerpo, sangre y divinidad de Cristo en la comunidad, tocamos una parte del misterio.
Se trata todavía más de la presencia de aquel que se entregó como don para la comunión y la vida, que partió y repartió no solo aquellos 5 panes y 2 peces, sino su propio cuerpo y su propia sangre. Celebrar la Eucaristía exige de nosotros, los discípulos, la misma entrega y la misma esperanza. Exige también, como exigía Jesús, un contexto, una actitud en los destinatarios, una colaboración, una fe activa. Celebrar la Eucaristía implica querer seguir multiplicando el pan, como Él, sin evadir el problema, sin despedir a la gente para que resuelvan su hambre, sin pensar que el dinero es la solución, haciendo que la gente se siente, piense, recapacite, entre dentro de sí, se organice en grupos de 50, o sea, descubriendo cómo hoy organizaría a la gente Jesús, aunque solo fuera poniéndola a conversar sobre lo que está pasando, sobre lo que nos aqueja a todos y sobre todo sobre aquellos que sufren. Pablo recibió la tradición del Señor, una tradición no basada en un ritual oficial ni en la legislación religiosa. La tradición que Pablo ha recibido es la tradición de la comunidad. Y la tradición eucarística que Pablo ahora transmite a la comunidad cristiana de Corinto es la experiencia comunitaria de la resurrección de Jesús. Esa experiencia que se recoge de forma concreta cuando vuelven a celebrar la comida que Jesús celebró con sus amigos en la víspera de su muerte. La Eucaristía es entonces, para la primitiva comunidad cristiana, presencia verdadera de Cristo resucitado que interpela la vida de la comunidad. ¿Por qué? Todo aquel que mojaba sus labios con el vino de la sangre de Cristo y comía el pan del cuerpo de Cristo, estaba haciendo el signo de entrar en comunión con Cristo, con su causa, con su palabra, con sus seguidores, con sus actitudes, con su pensamiento. La Eucaristía dominical, nuestra Eucaristía, no puede ser una simple tradición, un rito, un ritual, una fiesta sociológica cultural o simplemente algo piadoso. El precepto dominical, con el equívoco histórico de que su quebrantamiento puede ser un pecado mortal, puede malversar la actitud con la que muchos cristianos y cristianas pueden acudir a la Eucaristía. Nada más lejos de la intención de Jesús en la última cena que la de fundar un rito obligado con cumplimiento y asistencia. La Eucaristía es otra cosa, que está en las antípodas del legalismo. Eucaristía es una fiesta. Eucaristía es Eucaristía, una acción de gracias exultante, un renovado compromiso, la repetida rúbrica de una alianza amorosa, comunitaria y personal. La Eucaristía es signo de unidad. Incluso en lo humano, las comidas, los banquetes, suelen ser la expresión de la unanimidad. En torno a una mesa no es difícil superar todas las particularidades y llegar al mutuo acuerdo. Que así en torno a la Sagrada Mesa, la común participación de la Eucaristía es signo de unanimidad del pueblo de Dios, pero sobre todo de unidad del pueblo de Dios que sabe superar las diferencias porque el todo, la Eucaristía, es superior a la parte. Pero la Eucaristía no solamente es signo, es decir, la expresión feliz de la unidad que ya debe haber, sino que signo eficaz, o sea, que hace nacer y acrecienta la unión de los cristianos. En torno al altar se edifica y se construye la iglesia. Cuando comulgamos recibimos a Cristo, pero no podemos olvidar, nos lo recordaba el concilio, que la Eucaristía no tendría sentido sacada del contexto de la institución de la noche víspera de la Pasión. Comulgar es recibir a Cristo que se sacrifica por todos los hombres para el perdón de los pecados. Por eso comulgar es compartir con Cristo su propio sacrificio en servicio de los hombres, y por eso resulta incomprensible toda tentativa de pretender comulgar conformándose solo con recibir, sin sentirse al mismo tiempo comprometidos a darse en servicio a los hermanos. Comulgar es recibir a Cristo, pero no acaparar a Cristo.
monopolizar la posesión de Cristo, retener a Cristo para nuestro uso particular. Comulgar es sentarnos a comer, sentarnos con los hermanos. No podemos comulgar con Cristo sin comulgar también con los hermanos. Ni tiene sentido compartir el cuerpo de Cristo si nos cerramos totalmente a compartir con el necesitado nuestros bienes. Hoy, precisamente, en este tiempo tan particular, en el cual queremos prepararnos para celebrar justamente la caridad, porque ese es el día del Corpus, el día de la caridad. Celebramos el amor de Dios que muere y se nos da en alimento para mantenernos unidos a Él en una misma iglesia. Por eso, celebrarlo, rezarlo, es una buena ocasión para pensar y para rezar qué lugar le damos a la comunión. Y si le damos desde esta perspectiva de Jesús su verdadero valor. No el valor que nosotros hayamos aprendido muchas veces o mal aprendido o hayamos podido atribuirle, sino aquel que el Señor quiso darle. Signo eficaz de nuestra humanidad, de nuestra unidad, signo eficaz de nuestra caridad, alimento de nuestra esperanza activa y de una fe que se concreta en la vida de los hermanos y con los hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude realmente a vivir la Eucaristía como Él la vivió, como Él la transmitió, como Él la anticipó en esta multiplicación, división de los panes, y que se haga una experiencia vital en nuestra vida que nos anime a comprometernos más por la vida del mundo y para que nuestros hermanos tengan vida y vida en abundancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.